Bueno, pues vamos a empezar esta tercera sesión del ciclo de conferencias divulgativas Conciencias. Estimados compañeros y compañeras, amigos, amigas, alumnos, alumnas y todos aquellos que nos siguen a través de streaming. Bienvenidos a Conciencias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy nos sumergimos en el mar, en un mar pequeño, en un mar que, permítanme que lo diga, ha formado parte de mi vida desde siempre y para siempre, el Mar Menor. Decía Carmen Conde, poetisa cartagenera y primera mujer en ingresar en la Real Academia de la Lengua Española, en sus poemas de Mar Menor: este mar es un mar arracimado, en dos brazos de tierra, clamorosos, de jaloque y leveche. Es un espeso vino viejo de sales y de yodo. En los últimos años, este paraíso ha sido testigo de un sombrío cambio. La intrusión de nitratos, cual sombra tóxica, provenientes seguramente de la agricultura intensiva, junto con los vertidos y otros impactos del ser humano, han teñido sus aguas con el manto oscuro de la asfixia y la muerte de su ecosistema, al menos de la amenaza de esa muerte. También Carmen Conde lo imaginaba allá por 1959, cuando escribía: «Toda tu blandura maleable, la que ahora soporta nuestros cuerpos, cuajará entre sus sales olorosas y una pista bruñida serás íntegro». Para los que somos de Murcia, de la región de Murcia, de Cartagena, el Mar Menor es más que una laguna salada. Lo hablaba con Paqui cuando le proponía participar en este ciclo. Es un conjunto de recuerdos, ¿no? En nuestra vida, escrita en las olas de ese pequeño mar, son ver a nuestra familia, nuestra infancia. Así que para mí hoy, que encima, yo lo voy a decir, es mi cumpleaños, pues lo voy a celebrar hablando del Mar Menor. Para que quizás lo entendáis un poco mejor lo que significa, porque es importante, os voy a compartir una canción que compusieron Nunatak, que es un grupo cartagenero, y bueno, unos pocos minutos, que está muy chula, cuando empezaron los problemas en el Mar Menor, que bueno, cuando se hicieron evidentes, porque los problemas venían de lejos. Llovía, era verano, yo descubría el amor. Entre dos horizontes dormía el Mar Menor. Guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera. Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar. Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla, a despertar en casa. Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz. Sé que estoy en deuda, que he roto milenios de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar. Marineros y labriegos, científicos y consejeros, el presente es nuestro, hay un futuro que salvar. Hoy vengo a ponerle letra a tu melodía, te regalo mis días hasta verte renacer. En calma. Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón.
Pues eso, como somos sol y sal, hoy tenemos que aprovechar que en la Universidad de Alicante contamos con Paqui Jiménez, catedrática de Zoología y experta en temas del Mar Menor. Y también contamos con Emilio Cortés, director técnico, ¿no?, del acuario de la Universidad de Murcia, que hace algo así como labores de salvaguarda de las especies que están amenazadas, por si en algún momento puede ser posible repoblar ese ecosistema. Empezaremos con Paqui, pero bueno, de nuevo repito, muchísimas gracias por asistir y acompañarnos esta tarde. Paqui Jiménez es licenciada en Ciencias Biológicas. Quizá quito la canción, aunque queda bien de fondo también. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia. Posee más de 30 años de experiencia en el estudio del medio marino. Ha trabajado en planificación y gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. En los primeros años de su experiencia profesional trabajó en educación ambiental, línea que ha mantenido de forma transversal a lo largo de sus años profesionales. Ha trabajado o ha colaborado con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el encargo de llevar a cabo propuestas y planificación de mejoras en la gestión del medio marino de la Región de Murcia, a la que pertenece el ecosistema del Mar Menor. En 1999 se incorporó a la Universidad de Alicante, donde actualmente es catedrática de Zoología en el Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Sus principales líneas de investigación se centran en estudios sobre especies protegidas y especies invasoras, evaluación de las comunidades bentónicas, ecología del paisaje marino y respuesta de la calidad del agua y efectos a las presiones antrópicas en las comunidades y poblaciones marinas. No se me ocurre una persona mejor para hablarnos de este problema, que no es solo de la región de Murcia, insisto, es un problema tampoco solo a nivel nacional, es una catástrofe ambiental que parece que viene a repetir lo que años antes había ocurrido con la bahía de Portmán, no sé si lo conocéis, una burrada. A muy pocos kilómetros está el Mar Menor, estamos en las mismas, parece que no aprendemos. Así que, nada, su charla se titula Crisis ambiental de magnitud internacional, el caso del Mar Menor. Darle un aplauso y muchas gracias. Bueno, lo primero es ver si funciona esto. A ver, ¿ya? ¿Se oye? ¿Se oye? No. Ahora. Vale, pues lo primero agradeceros el estar aquí. Yo creo que está esto un poco fuerte, ¿no? Se oye un poco... Bueno, ¿me oís bien? Vale. Bueno, pues tal y como ha contado Julio, la mayoría de los que estáis aquí, yo creo que todos mis alumnos y alumnas en algún momento me habéis oído hablar del Mar Menor, porque es algo que después de tantos años lo llevamos grabado a fuego las personas que trabajamos, no solo los que hemos vivido porque somos murcianos, porque tenemos recuerdos de la infancia, sino aquellos que, como yo, que yo soy de Lorca, mucho más al sur, y no era mi zona de veraneo, pero yo llegué como estudiante los primeros años de la carrera de biología y ya me enamoré del ecosistema, ¿no? Y además, o sea, no solo esos recuerdos de infancia, o sea, el estar trabajando en un ecosistema que ahora veréis, es un ecosistema muy emblemático y pues al final lo que te lleva es que cuando pasa algo así es como algo muy emocional, ya no son retos profesionales, no son retos de investigación, sino una situación. El otro día estuvimos en una obra de teatro, se lo contaba Julio,
que se llama Como quien oye llover, y quien tenga oportunidad de ir a verla. Y está basada en entrevistas que nos han hecho a muchos compañeros y compañeras y nos veíamos ahí reflejados, pero la realidad es que ver de golpe descrito todo lo que ha pasado desde los últimos años, al final te emociona, te entristece, te da una sensación de impotencia impresionante, ¿no? Bueno, y pues sin más, porque si consigo avanzar ahí. Bueno, ¿por qué el Mar Menor es tan importante? Una laguna costera, como hay muchísimas, pero resulta que hay una característica que siempre se repite cuando se habla del Mar Menor. Cuando nosotros leemos o describimos un documento para describir qué es el Mar Menor, hace unos años siempre decíamos, es que es un ecosistema singular. ¿Por qué singular? Pues precisamente porque estamos en una zona semidesértica, con elevadas temperaturas y una gran evapotranspiración, y eso lleva a que el agua de mar, porque el agua que hay en la laguna es principalmente agua marina, pero al estar cerrada, al existir un confinamiento por esa barra arenosa que es la manga del Mar Menor, que también tiene sus problemas en la mochila, pues le aísla del mar Mediterráneo y hay una gran evapotranspiración y por lo tanto una elevación de la salinidad. La salinidad es un factor que va a determinar la presencia de las especies que pueden vivir dentro de la laguna. Pero es que además hay otra característica que la diferencia de la mayoría de las lagunas costeras, y es que no hay aportes hídricos precisamente por estar donde está. Toda la zona de influencia del Mar Menor, que como veis es el final de una cuenca hidrológica, pues resulta que esa zona no hay lluvia ni entradas de agua de forma natural, por lo tanto, incluso la agricultura que se desarrollaba en esa zona es una agricultura de secano y no hay las entradas de agua dulce y nutrientes que son características en otras lagunas costeras. Entonces teníamos un ecosistema lagunar con unas aguas cristalinas, azules, oligotróficas, o sea, pobres en nutrientes, que es lo que le marca esa singularidad. Y eso va a determinar las especies típicas que hay en la laguna antes de todo lo que hemos visto en los últimos años. Y son especies eurialinas, o sea, que soportan grandes rangos de salinidad y euritermas. Y además, ese efecto de confinamiento lo que hace es que tiene una situación de estrés ambiental muy importante y provoca que aparezcan morfotipos lagunares, que desgraciadamente veréis que la mayoría han desaparecido con los últimos episodios. Entonces, esa palabra de la que os hablaba, esa singularidad ambiental, que es lo que caracteriza a la laguna, va a dar una serie de servicios ecosistémicos que son específicos del Mar Menor. Entonces, ese ecosistema único, este era el paisaje que nos podíamos encontrar hace unas décadas en el Mar Menor, esas aguas cristalinas, azules, que no están eutrofizadas y dominadas por praderas de fanerógamas como Cimodocea zostera, con especies muy emblemáticas como el caballito de mar, que era uno de los símbolos. Julio lo puede corroborar, cuando te metías de pequeño allí, pues la distracción diaria era ver quién contaba más caballitos en el Mar Menor. Y otras especies que luego, a diferencia, por ejemplo, el mújol, que tenía unas características organolépticas muy especiales por vivir en ese ambiente salino y que, bueno, pues era una de las joyas culinarias de la zona, cosa que no pasa con otros mújoles. Y, por supuesto, como pasa en todas las lagunas costeras, era un punto caliente para la avifauna, con una gran diversidad de avifauna impresionante. En cuanto a, ya desde el siglo XIX empezó a ser objeto, los usos que da, o los servicios ecosistémicos que da la laguna al ser humano son miles y desde hace miles de años, pero, por ejemplo, a partir del siglo XIX, por ejemplo, empieza una de las actividades que ha sido bastante problemática a posteriori, pero que en su momento pues, el Mar Menor se convierte como una zona de objetivo de turismo de salud. Y por eso se hacen esos grandes balnearios, es una laguna, no hay playa, en ese momento no había playa, y por lo tanto vamos a bañarnos, vamos a hacer estructuras de madera y la gente se bañaba para
temas de salud relacionadas con la piel o incluso con asma y cosas así, ¿no? Y luego una serie de artes de pesca muy específicos de la laguna, entre otros, por ejemplo, abajo tenéis las encañizadas, que son artes de pesca milenarias que están basadas en la observación del ser humano, en las migraciones de las especies desde fuera de la laguna, dentro de la laguna. Entonces, las larvas pueden pasar entre las cañas y, sin embargo, los adultos se quedan en el copo y, por lo tanto, el pescador tiene que ir solamente a ese copo y ir sacando los ejemplares. Otra de las actividades típicas era la obtención de sal, que, como sabéis, la sal era el oro en los romanos, los fenicios. De hecho, siempre lo comento, pero la palabra salario viene de los sacos de sal que se le pagaban a los trabajadores, ¿no? Entonces, pero bueno, resulta que esta laguna que ha dado de comer a miles de generaciones, pues de pronto empieza a sufrir una serie de agresiones. La primera que podemos hablar es la actividad minera, que también es una actividad milenaria. Hay restos de actividad minera en la Sierra de Cartagena, que es la sierra que veía al sur del Mar Menor, desde anterior a los fenicios, incluso en épocas argáricas ya había explotaciones de metales en la sierra, pero era una actividad de túneles, de explotación de vetas, pero a mitad del siglo XX empieza una transformación y empieza una explotación de la minería de las sierras, con una explotación a cielo abierto que lo que hace es triturar literalmente la montaña y extraer mediante reacciones químicas y lavado el compuesto que les interesaba. Y todo ese agua de rechazo llena de compuestos químicos, de metales pesados y todo ese sedimento, pues lo tienen que tirar a algún sitio. No se les ocurre otra cosa que, bueno, en aquella época tampoco estaban muy bien reconocidas las zonas húmedas porque pensaban que eran zonas de paludismo y otro tipo de enfermedades. Entonces se les ocurre que, bueno, vamos a tirarlo al Mar Menor porque así lo enterramos y nos evitamos dos problemas. Menos mal que ahí surge una de las primeras movimientos ciudadanos que hubo en este país y que hubo unas manifestaciones de una serie de ciudadanos que tenían sus casas de veraneo en el entorno del Mar Menor, o sea, gente con un nivel en aquel momento alto, y se manifestaron, hicieron escritos y paralizaron los vertidos de la empresa minera para luego, y ahí encajo en lo que ha dicho Julio, el primer desastre, que era el de Portmán, bueno, pues empezaron a verter en esta bahía cerrada, que era la bahía de Portmán, que se llama así porque los romanos le llamaban Portus Magnus, era un puerto natural en el que salía parte del mineral y que, bueno, que ahí en el fondo de esa pequeña bahía había 30 metros de profundidad, ahora podéis pasear tranquilamente por encima, ¿no? Y eso es solamente la punta del iceberg, porque el problema de todas esas toneladas de sedimento que se terminó virtiendo en Portmán está en todo lo que se enterró debajo del agua y de lo que nadie habla, que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de fondos de praderas de Posidonia, fondos de Mael, fondos de bosques de Gorgonia enterrados por unos sedimentos tóxicos. Bueno, pero el Mar Menor en ese momento se salvó en parte, porque la rambla a través de la cual empezaron a tirar durante 6 meses, hace ya casi 100 años, ese sedimento, actualmente el aspecto es como un sistema lunar donde no crece nada, donde siguen entrando sedimentos mineros cuando hay lluvia y que, bueno, hace unos años hicimos un trabajo, aquí podéis ver las concentraciones en las hojas de la cimodocea que crece en el agua próxima a esa zona, con unos niveles de zinc, arsénico, cadmio, cobre, plomo, que están muy por encima de lo que permite la normativa. Aquí, bueno, una comparativa, por ejemplo, el zinc, hay más de 6.000 ppm cuando la normativa te permite 3.000, o el cadmio 20 cuando te permite 5, etcétera. Entonces, este es uno de los grandes problemas antes de la gran crisis de 2016, porque el Mar Menor empezó a ser maltratado a partir del siglo XX, a mitad del siglo XX,
entre otras cosas, con el tema de la actividad minera. Pero el turismo también tiene su parte. De pronto se decide que la Manga del Mar Menor es uno de los grandes objetivos turísticos de este país, junto con Benidorm, y entonces, bueno, pues hay un desarrollo urbanístico intensivo, bestial, y se piensa que el Mar Menor se puede convertir en una gran zona portuaria que pueda atraer a mucho turismo, y para eso pues se decide esta barra arenosa, que es la Manga del Mar Menor, tiene una serie de zonas de conexión con el Mediterráneo que siguen una dinámica que tiene que ver con las altas y bajas presiones, con las mareas y con los grandes temporales, y en función de eso hay entrada o salida de agua, pero bueno, pues se decide hacer un canal para que entren embarcaciones, y esa entrada y salida de agua ya se hace en continuo. Y eso provoca que haya una caída de salinidad de lo que eran unos 50-52 UPS a unos 42. La salinidad es una barrera de distribución biológica importantísima. O sea, las especies marinas soportan los niveles de salinidad que soportan con esas distribuciones que luego hablamos. O sea, hay especies que soportan rangos más estrechos, rangos más amplios, pero muy pocas especies soportaban los 50 o 52 UPS. Por lo tanto, el paisaje marino de la laguna era muy particular y dominado por esas especies eurialinas, ¿no? Entonces, conforme va bajando la salinidad, las larvas y los adultos que van entrando del Mediterráneo, que cuando entraban morían, pues ahora ya cada vez hay más especies que pueden soportarlo. Por lo tanto, hay un cambio en la composición de las especies. Entra la oreja de liebre, la caulerpa prolífera, entra la pinna nobilis, que menos mal que en ese momento entró, que ahora lo mismo Emilio comenta algo, porque después de otras muchas causas, sabéis que Pinna nobilis ahora mismo está en peligro crítico de extinción en todo el Mediterráneo, y una de las zonas relictas precisamente es la del Mar Menor, porque entró en aquella época. Pero también entran las medusas, que también empiezan a tener conflictos con el turismo. Porque, claro, o sea, millones de medusas que empiezan a crecer, reproducirse en la laguna, y que pues no era agradable bañarte en una sopa de cotilorrizas o entre rizostomas que te podían pegar un picotazo, ¿no? Entonces, pero siguen entrando especies, y resulta que al final se convierte también en un punto caliente de especies invasoras o especies alóctonas que ya son invasoras en el Mediterráneo. Pero claro, estamos en un ambiente donde hay pocos depredadores, poca competencia, y entonces empieza a desarrollarse. Una de las primeras que dio la voz de alerta fue lo que se llamaba la babosa peluda, que era la Bursatella leakii, que es un opistobranquio grande, que, bueno, para mí, yo siempre lo digo, para mí es un animal precioso, pero es verdad que cuando se juntaban cientos de ellas en procesos reproductivos y la gente iba pisándola mientras se bañaba, pues no le hacía mucha gracia. Entonces empiezan a vaciarse las playas. Eso es anterior a 2016, que en su momento también tuvimos un proyecto, estaba viendo Andrés, tuvimos un proyecto Bursatella, para ver cuál era el impacto, ¿no?, de esta especie. Pero bueno, luego también entró el cangrejo azul, que sigue estando, ahora vive allí. Aquí fue un esquema que hicimos rápidamente para que veáis el origen. O sea, que ahora mismo en el Mar Menor confluyen especies de prácticamente todo el planeta, ¿vale? Pero no solo hay problemas con esa caída de la salinidad. Resulta que el Mar Menor es una zona sedimentaria con unas dinámicas sedimentarias particulares, donde el acúmulo de arena era en la zona de la Manga y el resto de la laguna tenía unas playas pequeñas, muchas de ellas conchíferas, porque estamos en un ambiente muy prolífero para los bivalvos. Entonces, pero también llegamos a esa época en la que el litoral empieza a ser un recurso de plantación de sombrillas. Entonces era muy importante tener grandes playas de arena, para cuanto más grandes mejor, y empieza a incorporarse sedimento externo para hacer un montón de playas con diques para que no se vaya el sedimento, y bueno, pues eso también genera una mayor turbidez, genera un cambio en la estructura del sedimento, lo que también provoca una alteración de la infauna, etcétera, etcétera. Y también aparecen los puertos deportivos. Curiosamente, uno de los
estudios que hicimos hace ya muchos años, parece ser que la media de las horas de mar de las embarcaciones del Mar Menor al cabo del año es de 8 horas. O sea, imaginaros la barbaridad de tener una cantidad de puertos deportivos cuando comparamos, hacemos una estandarización y decimos, bueno, ¿cuántos puertos deportivos hay en 100 kilómetros de costa? Pues aquí veis que los puertos deportivos, el valor que tenéis más a la derecha, supera a la costa de Baleares, por supuesto de Alicante, de Murcia, de Málaga, de Barcelona, etcétera, etcétera. Pero si eso lo hacemos por el número de puntos de amarre cada 100 kilómetros, también el Mar Menor está más o menos al nivel de Barcelona. O sea, es una desproporción cuando el uso de las embarcaciones que hay en esos puertos es prácticamente nulo. O sea, eso también tendría mucho debate, pero la realidad es que esos puertos y esas embarcaciones eran fruto más del blanqueo de dinero de aquella época que de la motivación por la náutica. Las construcciones masivas, os pongo esta foto porque, bueno, esa es el Mar Menor, ese sistema dunar que separaba, pues ahora mismo es un sistema de construcción y una barrera arquitectónica que impide la natural dinámica sedimentaria entre la laguna y el Mediterráneo. Y siempre pongo esta foto porque es una de las que a mí más me impacta. Esta urbanización que tenéis aquí más amarillica a la derecha, resulta que está sobre una pequeña montaña que previamente estaba declarada como LIG. Un LIG es un lugar de importancia geológica, ¿vale? Y justo encima, después de declararla, de tener una figura de protección, pues la cubren y la destruyen y todo el interés geológico pues quedó en el olvido. Pero el Mar Menor seguía resistiendo, ¿no? Y llegamos a 2016. ¿Qué pasa en 2016? Pues en 2016 pasa lo que ocurre es un colapso ambiental. Un colapso ambiental que no tiene que ver con nada de lo que os he comentado hasta ahora, sino con provocada por la entrada de nutrientes en el Mar Menor. Y la entrada de nutrientes empezó hace más de 30 años. Entonces, me gusta poner el esquema de arriba porque ya había una alerta. O sea, había una alerta en la que se sabía que estaba habiendo un proceso de eutrofización moderada, en la que había una serie de entradas de nutrientes en la laguna y estaba cambiando el ecosistema. Entonces se estaba sustituyendo esos bancos de arena con la fanerógama por un fondo en el que se cubrió más del 85% del macrófito que había entrado por la caída de la salinidad. Pero no habría pasado nada si no hubiese tenido nutrientes. Porque tú puedes tener lechuga, plantas semillas de lechuga, si tú no abonas, pues lo mismo sale una porque llega un pajarillo y defeca encima de un trozo y le pasa los nutrientes y esa lechuga crece. Pero el resto de lechugas lo mismo no es viable. Aquí pasa un poco igual. Entró Caulerpa, pero ¿por qué cubre el 85% de la superficie? Porque están entrando nutrientes. Entonces, esto se explica por el incremento en la construcción de todo el perímetro lagunar. Este es un trabajo que hicimos también analizando los 100 primeros metros del perímetro de la laguna y se ve cómo desde, pues en 20 años pasa de 136 hectáreas, ¿vale? El 7% construido alrededor, en 2010 ya tenía el 40% construido los 100 primeros metros del litoral. Pero en las primeras décadas, todas esas construcciones no tenían desagüe, ni redes de alcantarillado, ni redes de saneamiento. Entonces, toda el agua residual que procedía de las viviendas iba a pozos ciegos o directamente, como la foto que tenéis a la derecha, vertido hacia el Mar Menor. Esa es la primera entrada de nutrientes que va llegando a la laguna y transformando esas condiciones de oligotrofia a eutrofia. Pero la cosa sigue avanzando y empieza, entre otras cosas, a sustituirse esa cimodocea, esa imagen que tenéis ahí a la izquierda, por un campo denso de Caulerpa, pero
llega un momento que en los años 80, me parece, ahora me están bailando las fechas, empiezan a hacer todas las redes de saneamiento y parece que el problema se va a solucionar. Lo que pasa es que en paralelo tenemos un sector agrícola, que es un sector de secano, donde hay un aprovechamiento, un conocimiento también histórico del aprovechamiento y el uso del agua, que es una de las cosas que caracteriza a los agricultores de toda la zona del Levante, la optimización del agua, porque estamos en una zona semiárida, pero pasa algo, y es que llega el trasvase. El trasvase en 1979, el trasvase Tajo Segura, lo que trae agua del Tajo para transformar, en principio el objetivo era para evitar que hubiese escasez de agua para la población. Sin embargo, cuando empieza la obra, pues ya se plantea que se puede mejorar el sistema agrícola de toda la zona del Levante y, de hecho, prácticamente todo el Levante, de Valencia y Alicante y Murcia, pues se alimenta de este trasvase. ¿Qué pasa? Que en ese trasvase, que estaba muy bien planificado, se decide hacer una transformación de una serie de hectáreas del secano a regadío, pero conforme va pasando el tiempo, hay un problema por parte de la administración de no vigilar esas transformaciones. Entonces, primero, en esa transformación, los agricultores empiezan a introducir muchísimos nutrientes, muchísimos abonos, toneladas de abonos, todavía se pueden ver, a veces vas por el campo de Cartagena, te encuentras montañas de abonos para enriquecer esas tierras áridas de todo el campo de Cartagena. Pero es que ese abonado lo que hace es, por escorrentía, llegar al acuífero y contaminarlo por nitrato. Entonces, esa contaminación, eso lo vamos a aparcar, pero ahora ya tenemos una serie de hectáreas que han pasado de secano a regadío, todas las aguas de escorrentía van cargadas de nitratos y terminan en el Mar Menor. Pero es que además hemos contaminado el acuífero. Entonces, pues esas entradas de nitratos siguen demostrando con indicadores de que algo está pasando y empieza a haber un bloom de medusas, que era lo que os contaba antes. Entonces, y además, pues entre otras cosas, ese secano y una segunda transformación que hubo años después, hace solo 10 o 12 años, pues resulta que hay una segunda transformación de regadío, o sea, teníamos de secano a regadío y ahora hay una nueva transformación de agricultura de regadío a agricultura industrial. Esa agricultura industrial ya le molesta los desniveles del sustrato, le molesta incluso la tierra y si no les gusta, pues traen toneladas de arena de otros sitios y además pues hacen roturaciones, destruyen toda la vegetación que había por la zona, eliminan los setos y empiezan a utilizar nitratos de alta eficiencia, nitratos de disolución química de alta eficiencia. Solo las roturaciones ya empiezan a tener problemas, incluso si no tuviésemos en cuenta los nitratos, porque esas roturaciones, cada vez que llueve, terminan con toneladas y toneladas en el mar, arrastrando todo lo que encuentran a su paso y destruyendo, entre otras cosas, viviendas e infraestructuras que hay en la orilla de la playa. Aquí ya empezamos a que un uso agrícola o un uso de una actividad económica está destruyendo el potencial de otra actividad económica, aparte del ecosistema. La actividad agrícola, como digo, fijaros que los caballones que veíamos anteriormente era para optimizar las pocas gotas de agua, pero ahora han cambiado de dirección, ahora van directo al Mar Menor, porque ya es que no les interesa ni el exceso de agua. Entonces necesitan, entre otras cosas, sacar 4 cosechas al año, con abonos, como os digo, muy eficientes. Entonces, ¿cómo hace? Y además necesitan mucha agua, mucha más de la que podían extraer del trasvase. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a ver si podemos sacar agua del acuífero, que os recuerdo que es un acuífero cargado en nitratos, ya declarado por Europa y que obligaba a la administración responsable a hacer un seguimiento
el uso agrícola para evitar o para intentar revertir esa situación de contaminación del acuífero. Bueno, pues resulta que el acuífero no solo está cargado de nitratos, sino que además es agua salobre, porque si fuese solo agua y nitratos, pues bueno, pues dirían, vale, pues ya llevo los abonos puestos y sigo regando. Pero al ser agua salobre necesitan quitar las sales y, bueno, pues empiezan a hacer pozos, como no sé si lo sabéis, pero para hacer un pozo es necesario tener una autorización administrativa. Pues hay miles de pozos ilegales en el campo de Cartagena. Y cuando sacan ese agua con alta concentración de nitratos, necesitan, y con ciertos niveles de sal, desalobrarlo. Por lo tanto, se compran desalobradoras que guardan en pequeños zulos debajo de tierra, porque todo es ilegal, y este es uno de los problemas o una de las causas por las cuales el sector agrícola no puede mirar a otro lado, porque todo lo hacían con premeditación, alevosía y nocturnidad. O sea, a nosotros nos decían la gente del Seprona, es que sabemos que en esta explotación agrícola se están utilizando desalobradoras porque estamos viendo el consumo de energía por las noches y por lo tanto sabemos que hay motores funcionando, pero no lo encontraban y al final lo encontraban debajo de un camión gigantesco que le obligaban a mover, levantaban unas compuertas y se encontraban allí instalaciones de este tipo. Entonces, pero claro, la desalobrización lo que tiene que hacer es recuperar el agua para riego, pero hay un agua de rechazo que está con unas altas concentraciones de sales y cuando hablo de concentraciones de sales son menores que las del Mar Menor, pero bueno, alta concentración de sales y una elevada concentración de nitratos. ¿Y qué hacemos con este rechazo? Pues un vertido ilegal que al final termina, porque esta es la cuenca del Albujón, que recoge prácticamente el agua de todo el campo de Cartagena. Entonces, en el momento que tú haces un vertido, pues termina en esa zona. Esta sería una fotografía de esas aguas que a simple vista pues parecen relativamente transparentes, pero que tienen 400 veces más los niveles de nitratos de los que debieran. Y ahí llegamos a mayo de 2016. En mayo de 2016 empiezan a ponerse la agua, lo que se llamó en su momento la sopa verde, el agua de ese color, de esas aguas cristalinas pasamos a esa que no es otra cosa que un bloom fitoplanctónico. Aquí, bueno, también un trabajo que hicimos muestreando por toda la laguna en la que se vieron no solo que había un exceso de número de células de fitoplancton por mililitro impresionante, sino que además algunas de las especies podían tener un carácter tóxico. Ese agua verde con el tiempo pasó a ese color negro que estáis viendo ahí, y es por una sucesión de las especies fitoplanctónicas, pero la concentración de fitoplancton era tal que aquí ya empieza lo que seguro que conocéis todos, que es el proceso de eutrofización, que una sola palabra no puede decir más cosas porque es imposible. Y ese proceso de eutrofización es la entrada de nutrientes, el pico fitoplanctónico, hasta llegar a unas concentraciones tales que se genera oscuridad en la zona más profunda. Y estamos hablando de zona profunda, una media de 4 metros de profundidad. O sea que realmente imaginaros la cantidad de fitoplancton que tenía que haber en la columna de agua para que a los 4 metros no hubiese luz para que las plantas que vivían en el fondo de la laguna pudiesen hacer fotosíntesis. Y como no podían hacer fotosíntesis, se mueren y esa muerte genera una descomposición, un crecimiento de bacterias que descomponen la materia orgánica y esas bacterias van a consumir el oxígeno de la columna de agua. Y empezamos a ver imágenes como las que veis ahí, incluso medusas que se habían reproducido, que por pura anoxia aparecen muertas, empiezan a aparecer peces muertos en la orilla y además con síntomas de anoxia. Fijaros en esa dorada con los ojos, que además recuerdo que en aquella época nos decían los políticos, es que
hemos hablado con los pescadores y han sido ellos los que han tirado esas doradas de este tamaño. Entonces, claro, hablábamos con los pescadores y decíamos, ¿pero habéis tirado? Y decían, sí, las hemos tirado porque hemos calado las redes por la mañana y por las tardes han aparecido, por la tarde cuando hemos ido a recuperar la pesca, estaban los peces descompuestos y con síntomas, con los ojos que se salían de la órbita, con unos síntomas claros de anoxia. Entonces, algunas venían de las redes, otras se habían muerto porque sí. Y algunas de las cosas que a mí más me impactaron, por ejemplo, la fotografía que tenéis arriba, fue en 2015, que ya apuntaba, ¿no? Que nos encontramos imágenes de mortandades masivas, en este caso de berberechos. Ya habían empezado a ocurrir episodios de anoxia. Pero es que estos puntos que veis aquí son del Esaples trunculus, de un caracol marino huyendo del agua, de las condiciones anóxicas que había. Bueno, pues curiosamente el Instituto Español de Oceanografía pudo hacer un estudio de una cartografía bionómica pocos años antes, en 2014. El mapa que tenéis a la izquierda son las praderas de Caulerpa y Cimodocea, cada color es una cosa, incluso los bancos de arena, y el de la derecha cuando fueron en 2016 lo que se encontraron. Esta fotografía que tenéis aquí es del mismo punto. Arriba una pradera de Cimodocea, abajo lo que tenemos es una zona absolutamente deforestada con unos sedimentos cargados de materia orgánica y con manchas de crecimiento bacteriano, como esa mancha blanca que tenéis ahí a la izquierda, típica de zonas muy eutrofizadas. Bueno, pues eso pasa en 2016, en 2017, en ese momento el sector agrícola entra en pánico y de pronto empiezan a parar los vertidos y se observa una leve recuperación, empieza a haber una sucesión de especies, recolonización en el sustrato de algunas especies que oxigenan de alguna manera el fondo y la Caulerpa empieza a recolonizar, pero en 2019... A principios de verano de 2019 volvemos a empezar a ver, el susto se había pasado, los agricultores habían vuelto a la andada, siguen los vertidos cargados de nutrientes y de pronto es un verano muy cálido, el fitoplancton empieza a crecer y cuando está el proceso de eutrofización en marcha, o sea, ya el fitoplancton activo, se empiezan a morir la Caulerpa en el fondo, pero llega la dana de 2019, una gran lluvia que lo que hace es una entrada masiva de agua. Esto fue julio de 2019, antes de la dana, pero esta sería una imagen de satélite de la dana y el agua que entró como una ola, la parte rosa sería con unos tratamientos de esa imagen de satélite se ven perfectamente las plumas por dónde pudo entrar en agua. Esta imagen dice muchas cosas. Si la analizásemos con detalle, sabemos por dónde entró, qué actuó de filtro, qué no, dónde hay barreras arquitectónicas como la autovía, donde se generó una gran piscina, etcétera. Bueno, pues ¿qué pasa después? Pues en la laguna lo que pasa es que se crea una situación con dos masas de agua. Una masa de agua con una salinidad mucho menor que incluso el Mediterráneo y cargada de nutrientes que venían de la dana, mientras que en la cubeta se queda una masa de agua de alta salinidad en la que ya estaba siguiendo el proceso de eutrofización, pero ya las bacterias habían consumido prácticamente el oxígeno y entonces, pero esas masas de agua no se mezclaban porque la salinidad era mucho mayor la de abajo que la de arriba. Entonces, cuando se consume todo el oxígeno, la última materia orgánica que queda termina por descomponerse con especies bacterianas anaeróbicas, que en vez de generar CO2 lo que generan son sulfuro y metano. Esos son compuestos tóxicos, entonces aquí nos encontramos un problema añadido. O sea, ya no son aguas anóxicas y con falta de oxígeno, sino que además son aguas tóxicas que matan absolutamente todo lo que
hay por debajo de los 3 metros hacia abajo, ¿vale? Cualquier organismo que se cruce con esa y no nos mató a Emilio y a mí de milagro, porque nos metimos allí, tuvimos el santo valor de meternos en ese agua. Esas aguas negras absolutamente descompuestas. Entonces, bueno, pues a los pocos días de pronto hay unos días de vientos muy suaves pero continuados, que lo que provocan es un desplazamiento del agua superficial y un afloramiento de esas aguas tóxicas que pasan de sulfuro a sulfídrico y terminan con esas imágenes que todos conocemos, que el otro día conocí al autor de esa fotografía y bueno, pues empiezan a pasar otros procesos. Pero esto no es algo extraordinario como como se quería transmitir a la ciudadanía. Esto es algo que ha ocurrido a lo largo de todo el planeta y que tiene que ver con esa concentración de nutrientes y con esa mala gestión y esos aportes de nutrientes en el sistema. Bueno, pues ahora la pregunta es, ¿realmente el Mar Menor es un ecosistema único y singular? Y una de las preguntas que teníamos que hacernos, porque ahora nos toca parar, y gracias a Dios, después de varios años, de 2016, en las que las administraciones se han dedicado a discutir entre ellas y a enfrentarse, parece ser que están ocurriendo ya acciones para intentar recuperar el ecosistema. Pero lo primero que nos tenemos que plantear es si queremos ese Mar Menor tipo piscina, como decía un político hace muchos años, que había que alicatarlo y hacer un sistema náutico ahí, o queremos recuperar el sistema ecológico del Mar Menor. ¿Y ahora dónde estamos? Pues actualmente, con financiación europea, se están haciendo actuaciones basadas en la naturaleza que están empezando a hacerse ahora para gestionar la agricultura y que implica sobre todo al sistema agrícola. Pero además ha ocurrido algo también, un gran movimiento ciudadano y ha sido un hito internacional la aprobación de la primera iniciativa legislativa popular en este país, que precisamente es dar una personalidad jurídica al Mar Menor. Esto ha abierto una puerta no solo al Mar Menor, sino a muchos ecosistemas en toda Europa y a nivel de todo el planeta. Y bueno, ahí le acaban de conceder el premio Goldman a la persona que tuvo esa iniciativa, y estoy muy orgullosa porque es mi prima. Pero que, bueno, ahí está. Y luego, otra de las cosas, ¿pero qué hacemos en el Mar Menor? ¿Qué hacemos en la laguna? Pues la laguna ahora nos hablará de todas las premisas que tenemos que tener en cuenta. En nombre de la restauración no podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Ahora mismo hay mucha normativa, hay mucha literatura hablando de la restauración ecológica y tenemos que recuperar los valores ecosistémicos y por lo tanto hay que ir con cuidado y aprender de los siguientes pasos y las sucesiones que ocurran en el Mar Menor. Pero todo esto tiene una implicación social que también hay que restablecer. Hay que hacer una restauración emocional de toda la sociedad porque la ciudadanía del entorno del Mar Menor también ha sufrido un impacto emocional importantísimo. Y me parece que me he pasado. Le doy paso a Emilio. Pues yo creo que al final, si acaso, ¿no? Sí. ¿No te importa ir pasando la transparencia con él? Bueno, Paqui, en fin, luego abrimos preguntas. Si tenéis algún comentario, tendremos oportunidad más tarde. Vamos con Emilio Cortés Melendreras, que es doctor en Biología por la Universidad de Murcia y director técnico y conservador del Acuario de la Universidad de Murcia desde 2006.
Es autor de numerosos artículos científicos y divulgación sobre acuariología y conservación de especies acuáticas. Ha participado y dirigido distintos proyectos de ámbito científico enfocados en su mayoría a la conservación de especies acuáticas y también proyectos técnicos sobre montaje y mantenimiento de instalaciones adecuadas para organismos acuáticos. Los últimos 10 años ha enfocado su trabajo hacia la conservación de especies mediante la elaboración de protocolos de mantenimiento y reproducción de peces e invertebrados para su inclusión en programas de recuperación de poblaciones como la del Mar Menor. En el aspecto docente también es destacable su actividad como profesor en cursos de acuariología y biología marina en toda Europa desde 1992, así como la docencia que ha impartido también en la Universidad de Murcia. Les dejo con Emilio y su conferencia Estrategias de conservación de especies, la nacra y el caballito de mar. Bueno, buenas tardes a todos. En fin, bueno, para empezar a hablar sobre conservación de especies en el caso concreto del Mar Menor, que es lo que vamos a ver ahora después, me gustaría primero poneros un poco en situación. El siglo pasado fue el siglo del desarrollo, el desarrollo industrial, económico, urbanístico, agrario, todo tipo de desarrollos, ¿no? Todo este desarrollo a gran escala ha tenido buenos resultados en diferentes campos. En el campo de la medicina, por ejemplo, han habido avances tremendos. En distintos campos se notan esos avances y al final, pues, los humanos hemos tenido muchos, ¿cómo diría?, muchas facilidades para poblar el planeta a gran escala y llegar a ser, pues, ahora mismo una de las especies más abundantes y con mayor impacto también, ¿no? Bueno, todo este desarrollo que hemos tenido en el siglo pasado y también seguimos teniendo en la actualidad ha dado lugar a una serie de impactos medioambientales a distinta escala a los que nos enfrentamos ahora mismo, en el que posiblemente se conozca en un futuro como el siglo de la conservación, es este siglo XXI. Todos estos impactos de los que estábamos hablando, bueno, los que hemos visto, han generado problemas a nivel global, planetario, como podría ser... A ver, esperar un momento. A nivel planetario, como podría ser ahora mismo el principal caballo de batalla que tenemos, que es el cambio climático. Bueno, es un problema enorme que tenemos, que ahora mismo el objetivo ya no es solo revertir ese cambio climático, sino paliar los efectos y estamos viendo que posiblemente sea complicado incluso paliar esos efectos a unos niveles que nos permitan mantenernos en el planeta, ¿no? Es cada vez más complicado y estamos viendo que cada año se baten récords de emisiones de CO2, siguen batiéndose récords en un montón de historias que afectan a este problema de cambio climático y realmente las generaciones venideras lo tienen muy complicado. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en cambio climático y arrecifes de coral. Y es curioso ver cómo los modelos a los que nos enfrentábamos hace ya pues 20 años, que te decían que los problemas iban a empezar a conocerse y a verse alrededor de 2100, cómo en el transcurso de esos años hemos visto cómo esos modelos iban cambiando y nos iban acercando cada vez más la fecha el deadline y el inicio de los problemas verdaderos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en arrecifes de coral se está viendo que para 2030, 2040 van a empezar a verse mortandades masivas de corales en zonas de arrecife que tenemos ahora mismo como las de mayor biodiversidad en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema muy complicado. Pero bueno, a escala local también se observan estos problemas. Pero bueno, en estos casos es quizá más sencillo revertir esos efectos negativos en muchas de las ocasiones, en otras no, pero en muchas sí. Bueno, una de las vías de solucionar estos problemas y revertir ese impacto local es el desarrollo de proyectos de restauración ecológica en estos ambientes que bueno, implican trabajos a diferente escala, ¿no? Son trabajos a escala, bueno, trabajos que pueden ser in situ
en el medio natural o trabajos que pueden ser ya fuera del medio natural, pues en instalaciones, trabajos ex situ, ¿no? Se conoce como trabajo ex situ. En instalaciones separadas del medio natural o en zonas cercanas a donde, el lugar donde ha tenido el impacto, y son trabajos que un poco ayudan a paliar la situación en el sitio concreto, ¿no? Y bueno, os voy a hablar un poco antes de empezar a contaros todo lo que estamos haciendo con especies como la nacra o el caballito o esto. Me gustaría comentaros un poco cómo se trabaja en conservación de especies marinas, cómo afrontar esos trabajos, esos proyectos de conservación de especies marinas de un modo correcto, porque últimamente estamos viendo cosas que en cierto modo se salen de lo que sería una secuencia de actuaciones correcta. Me refiero, por ejemplo, no es solamente cuando piensas, sí, tenemos un problema con esta especie que ha entrado en peligro y que en esta zona está casi extinta, pues vamos a reproducir y a soltar en el medio natural para que vuelva a tener otra vez presencia y sea otra vez, el medio se vea otra vez enriquecido con su presencia allí, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy sencillo pensarlo y muchas veces la gente que trabaja, hay acuarios públicos, organismos que están trabajando en estas cosas, que no tienen en cuenta esa serie de pasos que hay que tomar a la hora de trabajar en estos proyectos. Y realmente, cuando te pones a verlos, pues, te puede parecer un poco complicado, sobre todo porque implica mucho trabajo en el tiempo. Es una cosa que no es muy directa, como podría ser directamente coger caballitos. Por ejemplo, si tienes un problema de caballitos en Mallorca, pues coges caballitos de allí de la zona, reproduces y sueltas, ¿no? También hay que tener en cuenta que estas cosas, que estas acciones que se suelen ver de vez en cuando en medios de comunicación, muchas veces no responden a la necesidad que hay en el medio natural de actuar en una población que posiblemente no tenga ningún problema. Muchas veces esos trabajos de conservación que implican repoblaciones, implican este tipo de cosas, se hacen más que nada por el rédito político que pueda tener la historia. Es decir, para un político que está intentando trabajar su cara de conservación medioambiental, pues es mucho más fácil coger y hacerse una foto soltando, liberando caballitos o liberando otra especie en el medio natural como un proyecto de conservación y de recuperación que se ha hecho, que pagar un proyecto que puede tirarse varios años hasta tener resultados y bueno, pues que se pueda ver algo que tenga impacto directo para él, para ese político, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el actuar de esa forma es muy precipitado y muchas veces puede dar más problemas que llegarnos a una solución. Para trabajar con especies marinas en proyectos de conservación, pues fundamentalmente lo primero que tenemos que hacer es tener un conocimiento previo de la especie y de su biología, digamos, impecable, porque eso es lo que nos va a dirigir al tipo de estrategia que vayamos a mantener con esa especie. Por ejemplo, aquí os he puesto ahí fartet versus nacra o caballito. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el fartet, por ejemplo, si estudias cómo funciona la población de fartet y en las zonas donde hay problemas con esta especie, cómo están las poblaciones, pues te das cuenta de que es un comportamiento bastante curioso. El fartet es una especie que está ahora mismo catalogada en peligro porque en España sabéis el fartet lo que es, ¿no? El fartet es una especie de ciprinodóntido, que es un pez pequeñito que vive en todo el levante español y que a partir de los años 20, con la campaña antipalúdica pues fue una campaña que el gobierno de España hizo en su momento para quitar de en medio la malaria, que era una enfermedad endémica de toda la zona del sureste español, ¿no? Había muchos arrozales, muchas lagunas y ahí había mucho mosquito anófeles y el mosquito anófeles transmite la malaria y había una epidemia de malaria bastante importante en toda esta zona, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que dijeron, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo se ha solucionado en otras zonas del mundo? Pues la introducción de determinadas especies que comen esos mosquitos, esas larvas de mosquito en concreto, pues puede ayudar a paliar este problema. Pues se introdujo Gambusia finis, que es una especie de poecílido. No sé si conocéis los guppies, unos peces de acuario que se venden de toda la vida, tienen unas colas muy vistosas y son ovovivíparos.
quiere decir que desarrollan huevos las hembras, que cuando se abre el huevo, el embrión sale en el canal del parto y entonces liberan directamente una cría pequeñita. Estos individuos ovovivíparos tienen mucho más éxito reproductor que los peces ovíparos, que ponen huevos en el sustrato y esos huevos pueden ser atacados por predadores y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues introdujeron la gambusia y la gambusia desplazó completamente al fartet a las zonas donde la gambusia no llega, que son las salinas costeras y todos estos sitios son sitios donde la salinidad es muy alta y la gambusia no prospera allí. Entonces, debido a esa situación en la que se encuentra el fartet, que ya no está en sus zonas originales, por ejemplo, en Murcia, en la zona de la huerta, que eran zonas de agua dulce y todo este tipo de hábitat, ahora mismo solo está en salinas y en zonas de costa, pues la población se ha visto reducida a unas zonas determinadas y se considera que está en peligro. ¿Cuál es el problema real del fartet en el medio natural? ¿La cantidad de ejemplares que hay por metro cuadrado? Pues no. Realmente no es una especie que esté en peligro por la cantidad de ejemplares que hay de la población. En las zonas de la salina de Marchamalo, por ejemplo, en Murcia, que es una de las poblaciones, hay una población en el Mar Menor, Salinas de Marchamalo, Salinas de San Pedro, y también entra en la laguna de vez en cuando, pues esa población no tiene ningún problema en el número de ejemplares. Lo que pasa es que está en peligro, ¿por qué? Porque en la zona de Marchamalo, por ejemplo, en época de reproducción puedes encontrarte millones de ejemplares de fartet. Evidentemente no es una especie que con esa cantidad de ejemplares pueda estar en peligro. ¿Pero qué problema tiene? Pues que es una zona que posiblemente se pueda ver afectada en momentos en los que el desarrollo urbanístico ha sido muy, muy alto, sobre todo en esa zona cerca de la Manga, pues las salinas eran particulares, eran de propiedad particular, podían ser vendidas a empresas urbanísticas y haber desecado las salinas completamente y haber desarrollado ahí edificios y cosas de este tipo. Bueno, pues para proteger el fartet, la estrategia que debemos tomar no es obtener ejemplares de fartet, reproducirlos y tener un gran número de ejemplares para repoblar el medio natural. Ahí lo que tenemos que hacer es acciones que tiene que llevar a cabo la administración pública, como por ejemplo comprar esas salinas y preservarlas de cualquier actuación urbanística que pueda tener lugar en un futuro, ¿no? Este tipo de cosas pues hay que verlas, ¿no? Sin embargo, con la nacra o con el caballito, pues la situación es diferente. La nacra, por la situación que tiene actualmente, debido al problema que no sé si lo sabéis, imagino que sí, os lo habrá contado Paqui y Yolanda y vuestros profesores ya en todo este tiempo que está pasando el problema de la nacra, pues desde 2016, que bueno, entró el aprosporidio y la población se vino abajo en el Mediterráneo. Realmente ahora estamos viendo que seguramente no es el aprosporidio el origen del problema, que posiblemente sea un virus que lo que ha hecho ha sido debilitar el sistema inmune de la nacra y la ha hecho mucho más sensible a problemas como a infecciones del aprosporidio que es un parásito, ¿no? Bueno, pues ahora mismo sí que la población de nacra se encuentra totalmente reducida, porque la mortalidad en 2016 en toda su área de distribución en el Mediterráneo llegó a ser del 99,99%, prácticamente no quedan ejemplares, y quedan ejemplares en las zonas concretas, como por ejemplo el Mar Menor, Delta del Ebro, algunas lagunas francesas o la Laguna de Venecia, porque las condiciones de salinidad difieren de las del Mediterráneo y están fuera del rango súper estrecho que tiene el parásito en donde vive, ¿no? Entonces, bueno, el Mar Menor está por encima de esa salinidad y el resto de sitios que os he comentado están por debajo, son sitios con hiposalinidad. Entonces, ahí las nacras han prosperado. ¿Qué problema? Han prosperado y han aguantado. ¿Qué problema tienen estas nacras que están en esos sitios? Porque esos sitios son sitios con un impacto de origen antrópico brutal, sobre todo de origen agrario. Agrario y también por temas urbanísticos y por temas de estaciones depuradoras de aguas residuales que no funcionan bien y todo este tipo de cosas. La Laguna de Venecia, por ejemplo, es una ciudad que contamina muchísimo esa zona y tiene mucha contaminación. El Mar Menor es más de origen agrario, a lo mejor un 80% es el problema, como comentaba antes Paqui, el problema es de origen agrario, aunque también hay una parte importante de desaladoras, de estaciones depuradoras de aguas residuales, sobre todo en los meses de verano, que la población en el Mar Menor aumenta un disparate. Bueno, pues ya os digo, el problema de la nacra es diferente. El problema del caballito también es distinto. El problema del caballito es que la poblaciones concretas como la del Mediterráneo, pues puede estar funcionando bien
y ahora mismo no hay muchos datos. En la población del Mar Menor empiezan a haber datos ahora. Todos hemos visto lo que ha pasado con el caballito en el Mar Menor, pero estamos realmente teniendo datos científicos comprobables ahora, después de haber estado muestreando durante mucho tiempo y haber visto que la población ha tenido dos fluctuaciones, una en los años 80-90 por sobrepesca y una ahora, después de la dana de 2019, por mortalidad, por el efecto de la masa de agua dulce que entró. Fue tremendo, ¿no? Entonces, bueno, la población ahora mismo en la zona concreta del Mar Menor se ha venido abajo, pero fuera del Mar Menor, en el Mediterráneo, la población pues todavía sigue bien y más o menos es estable. No se tienen datos de zonas concretas, es lo que te decía. Por ejemplo, un proyecto de recuperación, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos el conocimiento de la biología es hacer un diagnóstico de la población, es un trabajo in situ en el medio natural, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, en zonas como Mallorca o zonas como las Islas Canarias o en zonas como las Rías Gallegas, en los que hay, o las rías en Portugal, en la zona del Algarve y toda la zona esta, pues evidentemente antes de abordar un proyecto de recuperación y un proyecto de reintroducción de especies tenemos que hacer un diagnóstico de la población. Un diagnóstico que no solo implique llegar y ver el número de ejemplares que hay, sino hacer un estudio más o menos previo, interrogando actores que puedan haber estado en esas zonas, pescadores, gente que ha tenido relación con el medio y que ha podido ver caballitos y todo esto, y un estudio en el tiempo, desde ese momento que se ha visto cómo es la población, cómo está compuesta, cómo funciona, por lo menos en 2 o 3 años, a ver cómo evoluciona en esos 2 o 3 años, ¿no? Hasta que no tengamos esa idea, esa foto de cómo va la población, no puedes decir esta población está en peligro o no. En el Mar Menor era claro, en el Mar Menor teníamos claro cómo ha funcionado y que ha pasado de ser una de las poblaciones con más abundancia a nivel mundial, con mayor densidad de población, en concreto es Hippocampo cutulatus, la especie que entra en el Mar Menor, que por las condiciones que comentaba antes Paqui de salinidad y temperatura, es la que se adapta. Hippocampus, que es la otra especie del Mediterráneo, que hay en el Mediterráneo, no se adapta a esas condiciones de salinidad. Y bueno, pues en el Mar Menor sí que tenemos claro cómo ha habido esa fluctuación y cómo ahora la población está totalmente en regresión. Sin embargo, en los otros sitios donde se han abordado proyectos de recuperación, no hemos visto ese estudio previo, ¿no? Es importantísimo hacer un diagnóstico primero de la población, ¿no? Y luego, cuando se detecta que la población está en evidente estado de regresión, pues ya se pueden acometer acciones ex situ, in situ y ex situ. Las acciones in situ son las primeras que abordamos. Y no siempre tenemos que abordar acciones ex situ. O sea, tú puedes, con acciones in situ, puedes llegar a solucionar el problema y tenerlo todo controlado, ¿vale? O sea, si el problema de la población de caballito o si el problema del Mar Menor en concreto es que han entrado vertidos y esto y lo otro y lo más allá y ha habido procesos de eutrofización y todo esto, si tú logras controlar esos vertidos, reviertes la situación, vuelves a bancalar esos terrenos que hay cerca del Mar Menor, pones filtros verdes, haces un montón de historias, pues puedes solucionar ese problema, ¿no? En cuanto evidentemente, no hace falta trabajar. Si fuese ese el problema de las especies, lo habría solucionado sin sacar esas especies del medio y tener ese proyecto ex situ, ¿no? Si el trabajo in situ no es suficiente como para recuperar esa población, sí que te planteas trabajar fuera del medio natural y ese trabajo pues implica distintos tipos de acciones, ¿no? Sobre todo es lo que estamos trabajando nosotros, que es desarrollar esos protocolos de mantenimiento y de reproducción de las especies con el objetivo de generar stock de esos individuos de la población que queramos recuperar y ser capaces luego de diseñar un programa para reintroducirlos, si es necesario, porque luego también tenemos que ver que lo primero que hay que hacer antes de reintroducir la especie es solucionar el problema original, ¿vale? Una vez que tenemos solucionado el problema original, pues lo que tenemos que hacer no es reintroducir directamente, sino que podemos coger y como todavía quedan ejemplares de la especie, aunque esté la especie con una densidad muy baja, todavía pueden quedar ejemplares, pues tienes que darle un tiempo a ver la tendencia, tienes que hacer un estudio de tendencias, a ver cómo la población evoluciona en el medio natural. Tú puedes ver que
Eso puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, puede ir viendo cómo evoluciona esa especie. Esa tendencia que tiene al final, pues si es una tendencia a recuperarse por sí sola, pues no tienes que hacer ningún proyecto de repoblación, porque por sí sola se está recuperando y puede funcionar bien. El caballito de mar en los 80 pues tuvo ese problema. Los pescadores sacaban caballitos. Bueno, nosotros estuvimos trabajando, empezamos en el 98 a trabajar con caballitos hace ya 1000 años, y recuerdo que fue cuando el caballito estaba bajo mínimos. Veníamos de tener, tú te bañabas en una zona como puede ser este salón de actos y podías ver pues 6, 7, 8 parejas de caballitos juveniles. El Mar Menor era tremenda la cantidad de caballitos que había, ¿no? Pues pasamos de eso a hacer un transecto de 5 kilómetros y no encontrar un caballito. Estuvimos comiéndonos la cabeza a ver qué pasaba con eso, cuál era el problema, y nos dimos cuenta de que el problema del caballito era, podía ser los bloom de medusas que habían habido en los 80, que a lo mejor las medusas podían capturar caballitos en fases juveniles que tienen un estadio pelágico y tal. Bueno, pues al final las medusas eran cotilorriza, que no tiene ningún efecto urticante tampoco y no captura peces ni eso para comer. Rizostomas habían algunos, pero puntuales, y bueno, pues no parecía que fuera el problema, ¿no? Nos dimos cuenta de que con la bajada de salinidad que había habido en el Mar Menor, cuando se abrió el Estacio, habían especies que habían entrado en el Mar Menor, entre ellas la nacra, pero habían otras especies que habían entrado y se habían hecho residentes, como por ejemplo la lubina. La lubina, como todos sabéis, es un predador importante y es súper lista. La lubina, cuando va cazando, pues puede detectar que un caballito de mar es algo que le aporta proteínas y que no tiene que nadar a lo bestia detrás de él para cogerlo, porque está quieto, y cuando ve a la lubina hace así, se pone de canto y dice, ya no me ve. Entonces la lubina va y se lo come. Entonces, 1 de cada 40 lubinas que conseguíamos, hacías contenido estomacal y te das cuenta que se dedicaba a comer caballitos exclusivamente. Bueno, pues vimos que esto podía ser una de las cosas, ¿no? Y nos lo planteamos y decíamos, bueno, pero en cuestión de unos años pasar de una población de millones de caballitos a lo que hay ahora mismo, que no es nada, me parece tremendamente dificultoso esto. Un amigo nuestro se vino a hacer un documental sobre los caballitos del Mar Menor, se llamaba Los últimos mohicanos del Mar Menor, y se acercó a hacer una entrevista a los pescadores, porque nosotros teníamos conocimiento de que los pescadores estaban haciendo cosas con los caballitos, ¿no? Y le entró como si fuera un periodista de Canal No, y empezaron a preguntarle pues, sobre la pesca del langostino ese año, tal, y cuando estaban ya confiados entraron con el tema caballito. Y un pescador jubilado empezó a alargar, y bueno, aquello está en el documental, está subtitulado. Llega el tío y dice, sí, nosotros pescábamos caballitos aquí porque los vendíamos como objeto decorativo. Los sacábamos, los metíamos en lejía para que no se agusanasen, no llegaran moscas, pusieran huevos y salieran gusanos, y los metíamos debajo de las redes para secarlos al sol. Y le pregunta, ¿y más o menos cuántos caballitos sacaba? Y te dice, pues sacaba 4 o 5 cajas de 25 kilos al día durante un año y otro año y tal. Claro, se quedó él así, nos quedamos todos muertos y dijimos, tío, aunque el pescador exagere como buen pescador y diga 4 o 5 cajas y quiera decir 2, pero 2 cajas de 25 kilos de caballitos son miles de caballitos que está sacando él. Un día, otro día, un año, otro año. Eso lo estaba diciendo desde la Puntica, que es la zona norte del Mar Menor, y tú estás en la Puntica y estás viendo la zona sur del Mar Menor. El Mar Menor se llama Mar Menor porque es muy pequeñico. Entonces, evidentemente, pues las capturas fueron brutales y la población pegó un descenso ahí importantísimo. ¿Qué es lo que ocurrió? En ese momento nos pusimos a trabajar ya con Hippocampus cutulatus, establecimos el protocolo de mantenimiento y de reproducción, que además fue una cosa súper rápida y súper fácil, cosa que después, ahora os contaré, en este momento que estamos trabajando también con cutulatus, ha sido mucho más complicado llegar al mismo nivel de éxito que teníamos antes, ¿no? Y bueno, pues hicimos todo el protocolo de mantenimiento y reproducción, pero dejamos un tiempo, hicimos un análisis de tendencia de la población a ver cómo funcionaba. Y la población que quedaba, que era una densidad bajísima, por sí sola empezó a recuperarse. Y en poco tiempo vimos cómo empezaban a verse más caballitos.
además con una variabilidad genética importante, que eso es lo fundamental, porque una de las cosas que hay que hacer son estudios genéticos previos. Lo chulo, o sea, lo bueno es tener estudios genéticos previos para luego poder comparar con lo que obtienes después de una evolución de la misma población natural o de un proceso de restauración con repoblaciones, ¿no? Entonces, bueno, vimos que la variabilidad era muy buena y que vamos, estaba todo bien. Entonces no hizo falta abordar ningún proyecto de repoblación. Os puedo asegurar que habían miles de llamadas de políticos diciendo, oye, ¿cuándo soltamos caballitos? Tal. Pues mira, espérate, que no, tenemos para soltar 100 caballitos en tal sitio, se montó una red, no sé qué. Digo, no, 100 no podemos dejar 100, hay que dejar 7 nada más. Nos convencieron en pleno invierno, porque venían las elecciones dentro de muy poco tiempo, y nos convencieron para soltar 7 caballitos. Llegó un temporal, fue en febrero, llegó un temporal, arrancó la red y los caballitos se dispersaron y no volvimos a saber de los caballitos. Imaginaros el marrón fue para nosotros, que luego, es que esto se hace una mierda de proyectos de recuperación, y era un tema político totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que esto, para explicaros un poco que no es solamente reproducir y soltar, tienes que hacer todas estas cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, si ves que un análisis de tendencias te va mal y que la población va mal y que no funciona y que está en regresión, pues evidentemente te puedes plantear distintos grados de recuperación. Tú puedes coger y hacer refuerzos poblacionales en zonas concretas, o puedes coger y abordar un proyecto ya masivo para liberar ejemplares en una zona grande. Siempre todo esto haciéndolo de una forma impecable. Tú no puedes llevarte una especie y trabajar con ella para un proyecto de recuperación sin tener clarísimo temas de perfiles nutricionales, de cómo tienen que estar, de condiciones de salud, temas genéticos y todos estos temas. O sea, eso de llegar y coger, criar y soltar, eso es inviable. O sea, tú tienes que hacer un estudio serio y potente. Y ese estudio, por ley, lo tienes que pasar por un comité científico del Ministerio, que es importante también, porque te tienen que evaluar el proyecto. Y, por ejemplo, nosotros como investigadores que trabajamos en esas cosas, una de las cosas que queremos es que lo evalúen el proyecto y que digan, oye, esto está bien así, aquí tenéis que cambiar esto porque pensamos que de esta forma va a mejorar. Oye, pues mejora, estupendo, ¿no? Entre más gente involucrada, cuanto más gente hay involucrada en el tema, pues a lo mejor tienen mejores resultados después, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de que nos comemos mucho la cabeza con esto y estamos siempre pensando cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que esto sea totalmente positivo, como, pues siempre viene bien que te revisen todo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tienes esto así, pues ya te puedes abordar esos proyectos y puedes hacer recuperación. Ya os digo, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el Banco de Especies, que es el proyecto que tenemos ahora mismo referente ya al Mar Menor, en concreto en el Mar Menor, es un proyecto que hicimos en 2017. Nos empezamos a plantear el proyecto porque vimos la situación después de haber vivido todos los episodios de anoxia y todas las mortalidades, por ejemplo, de Nacra. Partíamos de una población de 1.800.000 ejemplares en el Mar Menor y libres de patógenos. El patógeno estaba en el Mediterráneo, no estaba en el Mar Menor. Y de ese 1.800.000 ejemplares que había en el Mar Menor, de 2016 a 2017-2018 pasaron a 1.000 y pico. O sea, teníamos geolocalizados, hemos llegado a tener geolocalizados 900. Hemos tenido una estima de que puedan haber 1.200, 1.300, 1.500, pero no más. Imaginaros el golpe por procesos de eutrofización y procesos de estos de impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues nos planteamos, viendo todo esto, aunque el resto de especies no estaban todavía demasiado afectadas, pero nos planteamos la posibilidad de crear una especie de banco de especies, sería como un arca de Noé. En ese momento vender esa historia en Murcia era complicado, porque el Mar Menor no estaba mal, estaba bien, no tenía ningún problema y todos decían que el Mar Menor estaba en su mejor momento, que los pescadores pescaban más que nunca y bueno, pues era complicado venderlo, pero luego cuando en 2019 ese proyecto, la verdad es que entre los políticos siempre te encuentras, no es por hablar de un signo de otro, es que siempre te encuentras gente que funciona bien y gente que funciona mal, ¿no? Y dentro de los políticos con los que trabajamos había algunos que decían, oye, pues esto lo veo interesante y vamos a ver si podemos potenciarlo. ¿Qué ocurrió? Que en 2019
con la mortalidad masiva que hubo en octubre, que afloraron en la zona norte, afloró en la zona anóxica y se cargó a todo lo que había allí, pues después de eso, al día siguiente estaban llamando, oye, el proyecto Banco de Especies ese que tenéis, que empezamos ya la semana que viene, ¿no? Porque esto está la cosa... Entonces, bueno, por suerte teníamos ya, habíamos empezado a organizar grupos reproductores y cosas de estas y ya lo teníamos más o menos controlado y es el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo. Pasamos de proyectos que teníamos antes de cambio climático y arrecifes de coral y este tipo de cosas, nos centramos en el Mar Menor porque la situación era muy grave y podíamos aportar algo ahí, entonces nos centramos en esto. Entonces, nuestro proyecto se centraba sobre todo en eso, en una fase 1, que es el establecimiento de los protocolos de mantenimiento y reproducción de todas las especies características de la laguna y alguna emblemática que no es característica de la laguna, por ejemplo la nacra, pero que sí que en ese momento merecía recibir la atención correspondiente porque realmente es que en el Mar Menor era uno de los únicos reductos a nivel mundial donde quedaba todavía nacra, ¿no? Entonces, bueno, abordamos también la nacra y, bueno, todas estas especies son las con las que trabajamos, ¿no? Bueno, ahí está Pinna rudis, que la tenemos ahí en una esquinita porque no está en el Mar Menor. Ahí en algunas zonas del Mar Menor está medio que entra, medio que no entra, pero la salinidad y la temperatura del verano le afecta, entonces no llega a entrar. Pero la tenemos ahí porque trabajamos con ella para tener una idea de cómo funciona luego Pinna nobilis, que ahora os contaré porque no es nada fácil. Todas estas especies son con las que hemos trabajado. Tenemos las que están fuera del círculo rojo son las que tenemos ya cerrados todos los protocolos de mantenimiento y de reproducción. Y luego dentro del círculo rojo tenemos algunas en las que el protocolo de reproducción no está cerrado, por ejemplo los dragoncillos, los Calenimus pusillus, que es una especie que en el Mediterráneo es más o menos abundante. Hay una población en el Mar Menor que son de menor tamaño que los de Mediterráneo, posiblemente por las condiciones ambientales. Son especies que tienen una movilidad también que no es muy ágil, entonces las especies con movilidad reducida tienden a entrar en procesos de especiación antes, ¿no? Por ejemplo, los caballitos, nosotros pensamos que posiblemente Hippocampo cutulatus en el Mar Menor, después del Mar Menor estar ya mucho tiempo cerrado, pues podía ser una especie que estuviera en vías de separación a nivel de poblaciones incluso solamente, ¿no? Porque tampoco es tanto tiempo como para que evolucionen a una raza o a una subespecie, ¿no? Pero a nivel de poblaciones sí que pensamos que podía estar separado. Nos dimos cuenta después de hacer los análisis genéticos que no. Ahora mismo, pues, potenciando esos análisis genéticos, posiblemente tengamos algún resultado más, porque sí que hemos visto que a nivel comportamiento, Hippocampo cutulatus en el Mar Menor es diferente a Hippocampo cutulatus en el Mediterráneo. Y esos son los primeros signos de que la especie está cambiando un poco y que posiblemente luego evolucionen de forma distinta, ¿no? Y bueno, pues Calenimus pusillus, ya os digo, no hemos encontrado desde la dana de 2019 y desde 2016 realmente, porque luego en 2019 potenciamos un poco los esfuerzos de búsqueda, pero no hemos llegado a encontrar otra vez en la laguna. Ahora parece ser que están saliendo, entonces este año queremos capturar algunos ejemplares para hacer un grupo reproductor y cerrar el protocolo de reproducción. De mantenimiento sí está cerrado ya. Aterina boyeri no hemos podido trabajar ahora todavía con el protocolo de reproducción y Pomatoschistus marvolatus estaba ahí, pero ya lo tenemos cerrado. No me ha dado tiempo a cambiarlo en la diapo. ¿Qué es lo que ocurre con Aterina? Pues Aterina implica que tenemos que hacer unas capturas con red y como buceamos mucho en el Mar Menor, nos hemos dado cuenta de que la población en el Mar Menor ahora mismo de chirrete es más o menos abundante y no tiene problemas. Nos hemos centrado por completo en Hippocampo cutulatus, en el caballito del Mar Menor, y en Pinna nobilis, en la nacra. ¿Por qué? Pues porque caballitos, la población está bajo cero, quedan poquísimos, y ya teniendo el protocolo de mantenimiento y el de reproducción ya cerrados, hemos empezado a generar, en una segunda fase, hemos empezado a generar stock en cautividad y tenemos ya pues unos 3.000 ejemplares, una cosa así, que van subiendo día a día porque ahora mismo hemos vuelto a entrar en proceso de cría y todos los días estamos sacando caballitos nuevos. Y por supuesto la nacra, Pinna nobilis, que es uno de los bichos más complicados que nos hemos topado en la historia, porque hemos trabajado con corales difíciles y al final le hemos sacado punta, hemos conseguido reproducirlos sexualmente, asexualmente,
es un poco trabajar en conociendo la biología de la especie y conociendo cómo se comporta en el medio natural y viendo un poco, observando su hábitat y todo, pues tienen muchas pistas que luego te dan el conocimiento suficiente como para probar cosas a ver si funcionan. Bueno, pues con NACRA llevamos 4 años probando de todo y es muy difícil, es complicadísimo. El mantenimiento no lo tenemos cerrado del todo. Llegamos a mantener NACRAs, el récord lo tenemos en 5 años de mantenimiento y la verdad es que no están en buenas condiciones, ¿no? Nosotros mismos nos damos cuenta, nosotros reproducimos ostras, hemos tenido tridarnas, almejas gigantes, un montón de bichos y cuando los tienes y los ves que están bien, los ves que están bien. Los caballitos de mar es muy fácil. Tú un caballito de mar, hay muchas veces que ves caballitos de mar que los ves ahí en los tanques y los ves tristes y dices, esto no está bien. Hay otros caballitos de mar, ahora mismo los tenemos ahí, que cuando te ven salen todos corriendo, se ponen ahí a nadar, se ponen delante tuya, empiezan a verte, a ver, dame de comer, dame de comer. Entonces es muy fácil ver que los bichos que mantienes están en buenas condiciones o no si los observas y tienes experiencia, ¿no? Y con NACRA nunca hemos estado completamente satisfechos y bueno, estamos trabajando en perfiles nutricionales, en un montón de cosas. Lo que os comentaba antes de la importancia de la nutrición de las especies en cautividad es tremendo, porque por ejemplo con caballito, cuando empezamos a trabajar en el 98, pues estuvimos, antes de empezar con caballito, cerramos el ciclo con Hippocampo cutulatus, trabajamos con otras especies, cerramos el ciclo en otras especies para tener ya conocimiento, para tener tablas en el manejo y en pues este tipo de cosas. Y cuando abordamos cutulatus, la verdad es que fue un exitazo y llegamos a tener a la primera el 80 y tantos % de supervivencia de juveniles, que eso es difícil. Pero Hippocampo cutulatus es una especie súper resistente y que funciona muy bien. Con lo cual tuvimos un 80 y tantos %, 85% de supervivencia. Dejamos de mantener caballitos en cautividad porque la población por sí sola se recuperó. Me estoy colgando mucho, voy rapidísimo. Y cuando hablar media hora me resulta imposible. Me lo cargo rápidamente esto. Lo que hemos hecho es, ahora mismo hemos vuelto a hacer un grupo reproductor y hemos empezado otra vez a reproducir. La sorpresa ha sido que de un 85% que teníamos con el protocolo anterior, con el mismo protocolo teníamos un 6% de supervivencia. Posiblemente el grupo reproductor que sacamos del medio natural en ese momento, que estaba la cosa muy crítica, estuviera ya muy afectado a nivel fisiológico y no funcionase tan bien luego. Las puestas no han sido de la misma calidad, la capacidad de esos juveniles para alimentarse y para crecer no ha sido la misma que antes. Bueno, pues hemos tenido que trabajar mucho en perfiles nutricionales para ver exactamente lo que tenemos que darle de comer para ponerle la pila a los reproductores y después de mucho esfuerzo hemos conseguido desarrollar una especie de alimento que es natural, es todo manipulando un poco las algas para que cojan ese perfil, luego en esas algas enriquecer el zooplancton que le damos a los adultos y una vez que lo tienen más o menos así, pues un perfil muy rico en ácidos grasos poliinsaturados es lo que le viene estupendo, pues los alimentamos con esto y tenemos unos caballitos que ahora mismo tenemos un 65, un 70% de supervivencia, que está muy bien, ¿vale? Pero bueno, está muy afectado todo. Y con la NACRA estamos ahora mismo en la misma línea. Estamos haciendo, estos son los estes. Con la NACRA uno de los problemas grandes es la alimentación. Estamos trabajando con distintos tipos son filtradores. Teóricamente filtraban fitoplancton, pero nos dimos cuenta por observación en el medio natural directamente al principio que no solamente de fitoplancton vive la NACRA. ¿Por qué? Pues si te fijas en las nacras cuando estás buceando te das cuenta de que dentro de las nacras grandes, esas que había en el Mediterráneo que medían 1,5 metros y las más pequeñas también, en el Mediterráneo era muy común en todas las nacras encontrar dentro de ellas camarones, Pontonia pinnafila, que es una especie de camarón que vive dentro en parejas y que son exclusivamente habitantes de nacras. Entonces viven dentro, en la cavidad del manto, y el camarón no se alimenta de fitoplancton, se alimenta de zooplancton que entra en el manto y que le entra también a la nacra, y la nacra tiene también captura y una parte importante del zooplancton. Había gente que decía, no, es que el zooplancton es muy grande. Bueno, el zooplancton grande es grande y el zooplancton pequeño es pequeño, pero hay zooplancton de todo tipo y hay zooplancton que se alimenta la nacra también de él. Y de hecho,
Gracias a alimentar con zooplancton hemos conseguido que las nacras nos duren mucho tiempo en cautividad, pero estamos todavía viendo a ver qué tipo de zooplancton o cómo enriquecer ese zooplancton, de qué forma enriquecerlo para que tenga el perfil adecuado. Ahora mismo estamos haciendo un TFM, por ejemplo, con un chico que estudió aquí que está dedicado al perfil nutricional de la nacra. Y bueno, esperamos tener buenos resultados y mejorar un poco la historia. En cuanto al mantenimiento, ya os digo, está casi cerrado, pero todavía no estamos contentos. Y la reproducción sí que la tenemos más o menos trabajada, pero tampoco llegamos a sentar juveniles. En todos los equipos de trabajo que hay en todo el Mediterráneo trabajando en reproducción, pues tampoco se consiguen resultados buenos. Entonces, bueno, os voy a poner una cosa que sepáis que sois de los primeros en el mundo que han visto esto. Esto es el proceso reproductor de la nacra y hasta dónde hemos llegado. Si puedo ponerlo. No puedo. No lo sé. Espérate, tienes un... No sé si está este vídeo o no. Pero a lo mejor este vídeo no. ¿Tienes el pendrive? Mientras tanto, os voy a poner... No es ese. Mientras tanto, os pongo el vídeo de los caballitos. Sí, no, la pongo en un momento. Esperad un momento que lo voy a poner ahí. Bueno, estos son crías, son juveniles de caballito. Estos tienen pues una semana y algo. ¿Veis las barrigas están llenas de zooplancton. Y están todos allí. Los metemos en unos tanques en los que dan vueltas y tenemos todo lo que veis, los puntitos que veis ahí son copépodos y Nauplio artemia enriquecido y ese tipo de cosas. Luego de ahí los pasamos, una vez que se hacen un poquito más grandes, los pasamos a unos tanques en los que... Ya, pero lo voy a cargar aquí, lo tengo aquí. Sí. No, que grabo los vídeos, no grabo el... Bueno, pues ahora mismo ya no sabemos dónde meter tanto caballito. Tenemos un mogollón. Es un problema, menos mal que estamos ahí en una fase de montar un centro para estos temas en el Mar Menor. Y, a ver aquí. Perdonar el fallo. A ver. No lo encuentro. Vais a quedar sin vídeo. No puede ser, si lo tengo que tener. A ver. Lo tengo seguro. Podéis ir preguntando cosas si queréis mientras pongo el vídeo. Bueno. Espérate. Bueno, pues mientras... No se oye. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Sí. Mientras que Emilio busca el vídeo, si queréis, abrimos preguntas, comentarios, en fin, lo que queráis, no solo a Emilio, también a Paqui, ¿vale? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, primero daros las gracias a los dos, ha sido increíble y sobre todo, bueno, Emilio, que es la segunda vez que lo escucho en mi vida.
La primera vez fue cuando en una práctica de la carrera y fue espectacular, me parece increíble lo que haces, la verdad. Pero bueno, la pregunta íbamos para Paqui, supongo que te lo hacen... Y lo hace magia. No, que va, que va. Lo que hacen Me magia parece son, fácil, son, pero los, se son los puede bichos los que hacen magia. Yo les pongo música buena y tal. Y La pregunta era para Paqui, supongo que te la hacen siempre, pero como un poco tú que has estado tanto en el Mar Menor, que tanto esfuerzo has puesto, ¿cuáles son los horizontes que tú ves? ¿Ves una solución? Porque la verdad es que en la prensa se escuchan un montón de cosas, por ejemplo, una apertura de un nuevo canal que haga mezcla de agua, en fin, como un poco locuras, tú que sabemos que sabes. ¿Cómo ves la situación y como qué horizonte ves con respecto a eso? A ver, yo creo que cada uno tiene su parte de conocimiento y hay mucha gente que sabe sobre el Mar Menor. Y, a ver, si esta pregunta me la hubiese hecho hace unos 7, 8 meses, lo mismo, o incluso hace un año, te habría dicho que el futuro era bastante negro, porque a nivel de... O sea, pero siempre que me lo preguntaban, siempre decía, es que es muy fácil, hay que hacer cumplir la ley, y si se cumple la ley, probablemente la recuperación del ecosistema, porque hay figuras, es un espacio con todas las figuras de protección, con un montón de normativas, que debería haber llevado un montón de sistemas de control, con proyectos de gestión integrada, que no deberíamos de haber llegado al punto en el que hemos llegado. Evidentemente el Mar Menor nunca va a ser el que fue, nunca, porque ni siquiera las características del sedimento ya son iguales. Las especies, hay decenas de especies alóctonas que ya se han llegado a... Pero sí que se puede conseguir una recuperación de los servicios ecosistémicos y que el ecosistema se parezca o cumpla funciones parecidas a las que tenía previo al colapso de 2016. Pero siempre que se hagan las cosas bien, y entonces parece ser que ya se están empezando incluso el sector agrícola, que es muy importante, o sea, para que hagáis una idea, desde que empezó esto, el sector agrícola se puso a la defensiva y empezó a invertir millones de euros en pagar a una empresa, que es la Fundación Ingenio, en sacar mensajes erróneos y desinformando y dirigiendo la responsabilidad hacia otros sectores. Yo el otro día en un foro parecido a este, yo decía, bueno, es que si todo ese dinero se ha invertido, lo hubiesen invertido en sus propios asociados, en hacer filtros verdes, setos, hacer una agricultura un poco más sostenible, y si eso hubiese empezado en 2017, ahora estaríamos años luz de la situación que nos encontramos hoy en día. Entonces, las condiciones son muy problemáticas, hay más problemas de los que se han llegado a transmitir a la ciudadanía, como infecciones de otros tipos de bacterias, por ejemplo, en el caso de Nacra, muertes por vibrio, hay problemas de mala gestión de las pesquerías, hay muchos problemas, pero que ahora sí que se pueden, o sea, parece que se están dando pequeños pasos. Entonces, y el ecosistema es muy resiliente, que es lo que nos ha sorprendido también. O sea, que en el momento que paran las presiones, tú empiezas a ver cambios y pequeñas mejoras en el propio ecosistema. No sé si la te he contestado a tu pregunta. ¿Os pongo el vídeo? Ponlo. Espérate. O sea, Lo pongo directamente, ¿no? Espérate que le voy a bajar el volumen. No vaya a ser que digamos algún taco. que seguro es algo. Bueno, ese es un macho, bueno, un ejemplar actuando como macho, eso está liberando esperma. Normalmente hay un ejemplar que libera esperma y empieza a inducir a los demás a todo el ciclo reproductivo. En este momento estamos todos corriendo por el laboratorio buscando cubos, buscando tubitos y cosas para capturar, para pillar todos los gametos posibles y empezar con la vorágine que dura el tiempo que duran las larvas, y estamos allí desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la madrugada. Estos son huevos, ¿veis? Están liberando huevos.
los capturamos, los cogemos con un tubito por vasos comunicantes, aún los metemos en unos cubos y luego los mezclamos gametos masculinos y gametos femeninos. Normalmente siempre salen ya fecundados, porque las nacras filtran el esperma y pueden llegar a fecundar esos huevos. Os digo que lo que está contando son primicias que están sin publicar. Me callo. Que soy... Lo que es interesante es que veáis ahí que es el número de espermatozoides por huevo es el correcto, porque si tienen más espermatozoides, puede llegar a tener polispermia, y la polispermia es que varios espermatozoides pueden llegar a fecundar un huevo y eso reduce la viabilidad larvaria a tope, ¿no? Es muy curioso porque cuando vimos esto era como cuando el primer hombre que bajaba a la luna ahí, ¿no? La primera vez que vimos un espermatozoide de nacra fecundando un huevo de nacra, ¿no? Ahí se ve el espermatozoide. En este caso el espermatozoide no podía llegar a fecundar porque ya estaba la membrana, había entrado un espermatozoide, había fecundado ya el huevo y había una membrana pelúcida ahí que no dejaba entrar al otro espermatozoide. Pero estaba intentándolo ahí a tope. Bueno, y ahí se ve el corpúsculo polar arriba y bueno, ya empieza a generarse toda la fase de desarrollo embrionario. Esto es rapidísimo, o sea, esto tienes que estar al mismo tiempo que estás contando y haciendo estadísticas de la cantidad de huevos que he fecundado, los que no están fecundados, los que no sé qué, no sé cuántos, están cambiando de fase y estás en el microscopio, estás en la lupa y en el microscopio haciendo fotos y viendo, evaluando en qué momento está en qué fase está de desarrollo larvario, pasa a la primera división, la segunda, empiezan a tener ya procesos de mórula, blástula, gástrula ciliada, eso en cuestión de, estamos hablando de las primeras horas de funcionamiento. Ahí tenéis ya, estos son gástrulas ciliadas y ya empiezan a verse trocóforas. La trocófora es la primera fase larvaria de los bivalvos y en concreto esta de nacra, ¿no? La trocófora es interesante porque es una fase de dispersión a tope, porque es una fase en la que está moviéndose, se mueve con un movimiento circular sobre sí misma y luego tiene un movimiento también helicoidal como de traslación, ¿no? Y bueno, eso lo hace gracias a una corona de cilios que tiene, que la podéis ver, se ve perfectamente en el borde. Y luego de esta fase pasa a la fase Beliger, que es ya cuando empiezan la protoconcha, la provisoconcha 1 empieza a funcionar, ya es como las dos primeras valvitas que están en fase larvaria, pues se ven ya claramente, ¿no? Y es una fase muy curiosa porque ya los ves como parecen ya incluso... mira, aquí tenéis esto que hay por aquí alrededor, está casi en fase Beliger. Todavía le falta un puntico de concha. Cuando la concha llega a cerrar todo el cuerpo, ya cuando entra en fase Beliger. Ahí se ve la corona de cilios y se ve el flagelo apical. El flagelo apical está en la punta, ¿no? Aquí la movilidad ya no es tan digamos, rápida como en la fase trocófora y tienen momentos en los que reducen esa movilidad, la amplían. Ahí veis perfectamente ya las conchas. La primera fase de Beliger, no sé si ha salido aquí. De Beliger se llama de Beliger porque la concha, la parte de la charnela es totalmente plana y entonces la conchita, la provisoconcha, tiene forma de D. Por eso se llama de Beliger. Y luego ya pues tienes Beliger umbonada, que es cuando en la zona de la charnela crece el umbo, que es como por lo que tienen en la bisagra. Ahí se ve perfectamente, ¿no? Veis todo este engrosamiento, esta zona de aquí es el umbo. Y bueno, pues llegan hasta esto, veis perfectamente las valvas y el movimiento que tienen. Llegamos hasta umbonada y la fase de umbonada llegamos a tener un crecimiento hasta 140 micras y ya cuando llegamos ahí se nos mueren. Entonces estamos viendo a ver cuál es el problema y por qué se mueren y por qué no prosperan con la cantidad de cosas que estamos haciendo, porque vamos, estamos pendientes de ellas como si fueran nuestros hijos, ¿no? Y bueno, espero que este año estamos ya a punto de entrar otra vez en el evento reproductor y veremos a ver este año los resultados que tenemos, pero bueno. También hay
tenemos idea de que posiblemente el hecho de que haya un virus que le afecte a la nacra previo al aplosporidio, no sé, lo habéis contado, ¿no? ¿Lo habéis dicho o no? Lo has dicho tú. ¿Lo he dicho yo? Hay un, no sé ya ni lo que he dicho. Hemos hecho unos estudios previos con Francesca Carella, una profesora de la Universidad de Nápoles, especialista en patología de bivalvos, que lo que ha descubierto es que hay un virus, un picornavirus, que afecta a la nacra y le provoca una especie de problema inmunitario. Es como un SIDA, ¿no? Entonces debilita el sistema inmune de la nacra totalmente y la hace propensa a infecciones determinadas que pueden acabar con ella, por ejemplo, el aplosporidio. El aplosporidio ha sido, digamos, una infección secundaria, ¿no?, que ha llegado allí y le ha afectado muchísimo. De hecho, cuando empezó todo el tema de la nacra, todos pensamos que el aplosporidio podía ser Aplosporidium nelsoni, que es un parásito característico de ostra en la zona de Estados Unidos, en la bahía de Chesapeake y Delaware, que son dos zonas ostreras ahí por excelencia de toda la vida. Pues desde los años 30 o 40, cada ciertos años, coincidiendo también con cambios de salinidad, la población de ostra de ese año, del cultivo de ostra de esa bahía de ese año, se ve afectado por Aplosporidium nelsoni y se carga el 80% de la población de ostra en el sitio. Con el 20% restante sacan semilla para el año siguiente volver a funcionar, a tener otra vez producción, ¿no? Pensábamos que posiblemente el problema de la nacra en el Mediterráneo fuera alguna importación de ostra que hubiera llegado en un momento dado a alguna granja sin control biológico exhaustivo y que hubiera liberado a Aplosporidium nelsoni en el Mediterráneo y hubiera afectado directamente, al ser una especie nueva de aplosporidio, le hubiera afectado a la nacra. Pero cuando se hizo la analítica y se hizo la PCR y se descubrió el aplosporidio, se vio qué especie, se hizo la genética del aplosporidio, pues se vio que no era Aplosporidium nelsoni, que era Aplosporidium pinnae, que es una especie nueva y que teóricamente se han puesto pinnae porque es el que está sobre nacra, ¿no? Entonces, claro, eso hace mucho más válida la teoría de que el problema no está en el aplosporidio. El aplosporidio a lo mejor ha estado allí en el Mediterráneo mucho tiempo afectando a las nacras, pero le afectaba a nivel de digestivo, que es donde normalmente se pone, y no le afectaba hasta llevarlas a la muerte. Pero si debilitas mucho el sistema inmune, sí que en un momento dado el aplosporidio puede tener ya la suficiente fuerza como para cargarse al ejemplar. Y bueno. ¿Alguna pregunta más por ahí? No. Bueno, yo quiero transmitir una pregunta que me han pasado por Instagram, que abrí la posibilidad de que me dijeran, ¿qué le queréis preguntar a Paqui y a Emilio? Me decía Laura Matemática, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie para contribuir a mejorar el espacio del ecosistema o el Mar Menor? ¿Qué nos corresponde? Además de concienciar, ¿no?, a la gente. ¿Podemos hacer algo? Claro, siempre se puede hacer algo. Contesta tú, Emilio. No, yo sí creo que lo que es importante es que la gente no se olvide del problema nunca y que sigan dando caña. O sea, la única forma de que se tomen medidas y que, desgraciadamente, bueno, se están tomando ya muchas medidas y hay mucha gente implicada y ya esto parece que no se va a parar, ¿no? Pero que la gente esté siempre ahí recordando que este problema está ahí y que puede volver a pasar y que podemos volver a tener anoxias y podemos volver a tener estas cosas, pues hace que los que tienen que ocuparse de esto estén un poco más atentos y eso, yo creo que la gente tiene que seguir ahí pendiente, ¿no? Yo sí quiero hacer una cuestión. Es que, bueno, en el foro en el que estuvimos el otro día había un compañero que decía, es que no se puede solucionar el tema con pancartas. Claro, yo le comentaba, probablemente no estaríamos aquí en un foro debatiendo sobre el problema del Mar Menor si no hubiese habido pancartas, si no hubiesen cogido las riendas la ciudadanía, que de hecho hay que recordar que los primeros movimientos ciudadanos aparecieron en 2015, gente que vivía desde hacía años en el Mar Menor y antes de que hubiese la crisis ya estaban viendo que se avecinaba algo, que algo estaba pasando. Entonces empezaron a movilizarse. Y sin esa movilización ciudadana, probablemente los políticos no habrían respondido, no habría habido una sensibilidad por parte de Europa que ahora mismo está aportando
dinero para la solución. O sea, que todo el mundo puede hacer algo, desde mandar una carta de protesta, porque una carta de protesta lo mismo no vale nada, pero 3 millones de cartas de protesta lo mismo sí. O lo del tema de la ILP, o sea, si no se hubiesen conseguido las suficientes firmas, ahora mismo no seríamos un referente mundial en la declaración de la personalidad jurídica de un espacio natural, ¿no? Y no solo eso, o sea, cualquier cosa, desde no tirar una colilla al suelo hasta, bueno, pues asegurarte de que no tienes vertidos, pero te digo más, o sea, cuando empezaron a reaccionar los agricultores del campo de Cartagena fue cuando empiezan a aparecer en Alemania reportajes sobre la problemática del Mar Menor. Y la ciudadanía alemana, que son los consumidores de las lechugas, los tomates y los pimientos que se cultivan en el campo de Cartagena, obligan a grandes empresas, pues me parece que fue una de ellas... Lidl y un montón de... No, pero la que, bueno, cerraron contratos, no sé si fue Lidl o algunas de las empresas que dijeron que no seguían trabajando con empresas del campo de Cartagena, hasta el punto que antes presumían de ser de la huerta de Murcia, del campo de Cartagena, y de pronto los productos murcianos y de esa zona pasaron a ser productos de España. O sea que la ciudadanía tiene mucho que decir y mucho que exigir a sus representados y incluso... también una charla que fui a ver de un eminente científico decía, es que el carro de la compra es un carro de guerra. O sea, nosotros tenemos que asumir que cuando nos vamos al supermercado tenemos que comprar productos de cercanía, tenemos que comprar productos ecológicos sostenibles, porque si estamos comprando productos que están destruyendo el Amazonas o que están destruyendo el Mar Menor, somos en parte responsables. O sea que tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Vamos, así, si no nos está viendo, ya se lo retransmitiré yo, se lo transmitiré a ella. Y dos preguntas muy rápidas, porque me cortan el streaming. Emilio, en ese proceso de conservación de la reproducción, por ejemplo, el caballito y demás, ¿se tienen en cuenta los cambios en el ecosistema al que en un futuro posiblemente deba ser reintroducido? ¿Se van teniendo en cuenta las condiciones actuales, por ejemplo, del Mar Menor en las que será su casa, ¿no? En un futuro. Sí, por supuesto. Realmente cuando abordas un proyecto de este tipo, lo que intentas es que luego el problema en el medio natural, antes de hacer cualquier acción de recuperación de la población, el problema del medio natural lo tienes que haber solucionado. O sea, solucionado significa que el problema que tiene ya pues no lo tiene, ha revertido la situación. El problema en el Mar Menor con los caballitos, fundamentalmente, en este caso yo creo que el problema de la población de caballito en el Mar Menor actual ha sido las lluvias abundantes de 2019. Bueno, por supuesto, la anoxia y todo eso afectó a todas las especies, ¿no? Eso fue en octubre, pero en septiembre hubieron unas danas, que las danas esas fueron totalmente terribles para la población de signátidos, no solamente caballitos, sino agujas también, la aguja mula y la aguja de río. O sea, la mortalidad no te puedes imaginar lo que fue aquello. O sea, la aguja de río, Signatus abaster, la población del Mar Menor le pasaba lo mismo que la de caballito. Yo creo que era de las áreas de distribución, de las zonas de su área de distribución donde más densidad de población había. Tú te ponías a bucear en el Mar Menor y donde mirases en el fondo había una aguja por allí dando vueltas. Justo después de la dana, después de la entrada de agua, imagínate, es que no sé si os imagináis la dana lo que supuso para el Mar Menor. Imagínate toda la superficie del Mar Menor, pues subió 80 centímetros por la cantidad de agua que entró. O sea, imagínate el volumen de litros de agua dulce que entraron ahí. Eso para las poblaciones, para los grupos para las especies que estaban en primera línea en zonas someras, cuando entró el agua directamente les provocó un impacto brutal. Hay especies de peces que pueden huir de eso, pero hay especies que les cuesta más trabajo, como por ejemplo los signátidos. Los signátidos son más lentos y tardan en ir.
en irse en una zona, ¿no? No era solo agua dulce, el problema es que tampoco era solo agua dulce, era agua dulce con todo lo que arrastraba ese agua dulce del campo de Cartagena, de las poblaciones de costa y todo lo que había. Entraban contenedores de basura, coches, o sea, aquello fue brutal. Y sedimento con todo tipo de cosas. Con lo cual, al día siguiente nos fuimos a muestrear a la zona de La Manga y te encontrabas muchísimos caballitos muertos, muchísimos signatus tifle. Y nosotros, cuando íbamos andando, eso lo hemos comentado muchas veces porque era una cosa que nos impactó muchísimo. Veías la orilla de la playa y veías como madejas de hojas decimodocea. Y decías, joder, el mogollón de hojas decimodocea, qué mogollón, ¿no? En esta época, ¿no? Y de pronto te fijas bien y te das cuenta que no son hojas decimodocea, eran Signatus abaster enlazados uno con otro haciendo madejas. O sea, habrían millones de Signatus abaster muertos. De hecho, incluimos directamente Signatus abaster y empezamos a reproducir. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que Signatus abaster y Signatus tifle, como son dos especies que tienen un ciclo anual, tienen mucho éxito reproductivo y se reproducen muy rápido y bien. Y entonces la población de las dos especies ahora mismo en el Mar Menor está otra vez creciendo. Pero ese momento fue drástico. Por supuesto, las anoxias les afectan también mucho. Yo creo que si se revierte todo ese proceso estamos hablando de revertir el proceso en todo el Mar Menor. Significa que vas a reducir el efecto de esas avenidas porque vas a tener zonas de contención, filtros verdes, vas a tener zonas ahí un poco más de contención de esa avenida, ¿no? Normalmente, ¿no? Abancalamiento en zonas donde antes estaba roturado, pues todo este tipo de historias. Entonces todo eso va a proteger un poco ese impacto directo y las poblaciones de signátidos por lo menos se van a ver un poco menos afectadas. Luego, evidentemente, la entrada de agua directa por la Rambla del Albujón y todo este tipo de cosas con nutrientes, pues puede provocar otros fenómenos que les puede afectar, como las anoxias y todo esto, ¿no? Muchas gracias. Y la última cuestión, estás en el acuario allí en el Parque de Artillería, ¿eh? Sí. ¿Podemos ir como visitantes con libertad? ¿Está abierto? ¿Estás tú por allí? ¿Podemos preguntar por ti que nos haga una visita guiada? Depende. Si no te pillamos muy mal. Si es fin de semana y eso, también estoy, o sea que no hay problema. Pues nada, que si queréis ir en cualquier momento y eso, estamos ahí. Si habéis ido al acuario de Murcia, pues hay que ir, ¿no? A los Paqui, que llévalo. han ido, sí, yo creo que sí han estado en algún momento. Bueno, Estela, por supuesto, porque va ahí en la asignatura de acuicultura. Es una visita que se instauró desde hace años. Es un buen momento para ir ahora porque están los caballitos naciendo ahora a lo bestia. Pues, oye, y antes de que muramos en el tema de... Yo no descarto pasarme por allí. Nada, Paqui, Emilio, muchísimas gracias por uniros a estas charlas de conciencia y a vosotros, pues muchas gracias por asistir, por acompañarnos y la semana que viene, el martes 21, tenemos la última con Nahum Méndez y Chazarra, no sé si conocéis un geólogo en apuros, Nahum y Jaime Cuevas. Hablarán de herramientas para estudiar nuestro planeta y otros. Así que nada, muchas gracias, os espero el martes. Gracias por invitarnos. Y disculpad por habernos pasado de tiempo.